Hola, buenas tardes, bienvenidos a Mexivisión. El día de hoy, mi equipo y yo presentaremos acerca del movimiento estudiantil de 1968, entre otras cosas. Al culminar la Segunda Guerra Mundial, se agudizó la crisis económica en muchos de los países combatientes. La economía se encontraba en una crisis y las materias primas y los alimentos escaseaban y el sistema complementario había prácticamente colapsado. Luego se dio una reconstrucción de tierras y de estructuras socioeconómicas para lograr la recuperación de millones de dólares perdidos en las tierras europeas. La industrialización por sustitución de importación es un modelo económico adoptado en América Latina y otros países en desarrollo con posterioridad a la Primera Guerra Mundial y el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus funciones está evitar las inversiones extranjeras directas, promover la sustitución de productos extranjeros por locales y promover la exportación, sobrevaluar la moneda local para abaratar los costos de compra de insumos y maquinarias del extranjero, facilitar burocráticamente el acceso a estímulos y a créditos para el crecimiento. Gracias. El conflicto de Ayotzinapa fue un incidente ocurrido el 12 de diciembre de 2011, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa fueron desaparecidos de un día a otro. Se conoce como milagro mexicano o como desarrollo estabilizador a un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. Aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sustentable y continuado. Se llevó a cabo durante las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La filosofía económica del milagro mexicano consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, devaluaciones o el déficit en la balanza de pagos. Así se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado, a expensas de la inversión en bienestar social. Hubieron tres importantes sectores en esta etapa. La primera fue el reemplazo de la producción agrícola tradicional a la producción agrícola moderna. La segunda fue la inversión en la infraestructura y la tercera fue todo el involucramiento de todas las clases sociales para un bien común. Y por parte del gobierno garantizar la estabilidad para toda la ciudadanía. Los sucesos de Iguala despertaron grandes reacciones sociales tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A los pocos días se detonó un marcado malestar ciudadano que llevó a grandes protestas y manifestaciones en las que miles de connacionales marchaban para exigir la aparición de los estudiantes. Hasta la fecha, la sociedad mexicana sigue sin saber dónde están los 43 normalistas desaparecidos. La verdad histórica construida y difundida tan cínicamente por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, en la que afirmaba que los estudiantes estaban muertos y habían sido incinerados, se cayó a pedazos hace tiempo gracias al espléndido trabajo realizado por los 5 integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. La actitud del colectivo de padres de los estudiantes desaparecidos permite destacar la fuerza y voluntad de una de las dimensiones humanas, la de la lucha por la supervivencia y por la responsabilidad por la vida misma. Estos padres y familiares de los estudiantes desaparecidos rápidamente comprendieron la oportunidad histórica de acciones colectivas masivas que contaban con una mayoritaria participación de jóvenes estudiantes altamente sensibilizados y solidarizados por el dolor e indignación de la desaparición de los normalistas. Y estos atroces acontecimientos, como decíamos, despertaron la indignación y grandes movilizaciones nacionales e internacionales. En 2014, 2015, 2016 y en 2017 se dieron grandes protestas, marchas, manifestaciones populares, fueron encabezadas por los familiares de los 43 estudiantes y años después seguimos sin saber dónde están los 43 estudiantes y el Estado navega en la impunidad. La desaparición de los 43 estudiantes causó un gran descontento en la población.
debido a que desde hace mucho tiempo el gobierno no enfatiza o escucha a la población mexicana, sino que al contrario la silencia ocupando la fuerza y a la policía. Es por esto que en la actualidad gran parte de la población considera que las protestas no solucionan nada. Este sentimiento proviene del miedo a las acciones pasadas del gobierno o por el descontento de que en un momento el pueblo mexicano se ha manifestado de esa manera y no ha recibido ninguna solución, sino que la corrupción del país los criminaliza. A pesar de esto, la respuesta que dio la sociedad mexicana a la desaparición de los 43 estudiantes rompió esta tendencia hacia la inacción, dando un lugar a un movimiento inédito para el país. Dicho movimiento se caracteriza por una alta participación de ciudadanos que no se vincula a ningún sector permanente organizado de los movimientos sociales u organizaciones formales. Después de los acontecimientos de septiembre del 2014 hubo un incremento de eventos de protesta que hasta el día de hoy podemos ver. Y es que la sociedad mexicana ya estaba cansada de que la misma situación se repitiera, que el mismo gobierno silenciara a la población de maneras brutales, lo cual creó un estado traumático, simbólico y cultural que se atribuye al shock y al miedo generado por la desaparición de los estudiantes. Y es que la población, como ya se ha mencionado, cansada de la ansiedad y el miedo, como un testimonio afirma, esto está sucediendo en todos lados, son nuestros hijos y el día de mañana puede pasarle al mío. La población harta de que, como la historia lo ha marcado, el exceso de autoridad y corrupción ha silenciado la muerte de miles. Quería cambiar la situación. Esto creó un estado de crisis y descontento que llevó a exigir que el gobierno hiciera algo al respecto, que diera la cara ante sus acciones. Hola, mi nombre es Silvia Bravo y yo les voy a hablar sobre las manifestaciones del decaimiento del modelo económico, desde el movimiento estudiantil de 1968 y les voy a hablar por qué ocurrió. El movimiento estudiantil de 1968 ocurrió el 2 de octubre de ese mismo año en la Ciudad de México. Se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México en ese tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a las diversas investigaciones, testimonios y medios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la operación Galeana con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de la Huelga. Bueno, pues en conclusión fue un tema bastante interesante y finalmente podemos ver que este movimiento ha tenido una gran trascendencia en la vida democrática del país, ya sea a pesar de derramar sangre de personas inocentes, logró restarle legitimidad y credibilidad al sistema autoritario de ese entonces. Entonces también creció el proceso democrático de México.